Puto deseo. ¡Ah! Juan, Dime. ¿tú recuerdas Dime. que teníamos un podcast? ¡Hostia! Raupo. 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 Dinos días, aunque ya estamos a mediados tirando a finales de enero, pues nos hemos acordado de que teníamos un podcast. Quizá porque han dado hoy, en el día que estamos grabando, 18, las nominaciones a los Goya y como que nos han venido flashback de guerra, así Pero que... que hablas general, estamos a mitad de noviembre. Sí, bueno, para entonces es cuando nuestra intención era hacer el siguiente programa, aunque ya nos despedimos en el anterior diciendo que entre el nano, unas cosas y otras, pues bueno, en fin, que la vida se hace bola y que al final queremos disfrutar de esto que hacemos y que no se convierta en un trabajo. ¿Pero tú has visto las nominaciones? Si es que yo no me suena ninguna película de estas. Bueno, la de la gallina, turuleca. Sí, es verdad, está guay. O sea, yo la voy a ver. A ver si gana, a ver si hay suerte este año. Precisamente sobre temática española, temática patria, vamos a hablar hoy, porque venimos a analizar un poco las Temática que han sido... veneno. Sí, súper lógico eso. Temática 30 monedas. Venimos a hablar de las que han sido las series españolas del año, supuestamente. Y del año entendemos concepto amplio, porque vamos a hablar de 2020, el ya fallecido, y de 2021, que no es que haya empezado mucho mejor. Así que, sin más, empezamos. Yo soy Elena Clemental. Yo soy Juan Damián Pardo. Comenzamos. El debatosaurio de hoy pues viene patrocinado por la marca España. Hablaremos de Patria, de Antidisturbios y de Veneno, las grandes series de 2020 por las que todo el mundo discutía cuál era la mejor, y también de 30 monedas, el gran estreno de finales, principios de año que acabó recientemente. Ayer, en el día que estamos grabando, pero no tiene sentido para vosotros, temporal. Que estáis escuchándolo desde el lejano futuro, pues no fue ayer. ¿Habrá nieve en el futuro? Sí. ¿Se podrá tirar la basura? Y un alien gigante que dice, ¿dónde está mi pedido? Vale. Antes de comenzar, queremos de hablar de las series y tal, vamos a avisar de varias cosas. La primera es que hemos trasladado la zona de grabación. Normalmente estamos en un área más apartada y con menos ruido, pero sucede una cosa, es que hace mucho frío, así que hoy estamos más cerca de un radiador. Y también que anochece. Sí, estamos en una zona en la que podemos encender la luz más tarde y están más calentitos, así que lo siento si se filtra algo de sonido del tráfico. La segunda cuestión es que es un programa menos preparado que otras veces. Nos apetecía hacer algo más distendido, más de, pues como tertulia post final de capítulo. Por último, también hemos decidido, antes de hablar de las series per se, hacer un pequeño debatito interno sobre honestidad a la hora de hablar de ficciones españolas. Al final los dos hemos trabajado como guionistas, nos gustaría seguir metiéndonos en el mundillo. De alguna de las series más importantes de ese momento. También hemos hecho crítica cultural, o seguimos haciendo. Entonces nos preguntamos cómo es nuestra relación a la hora de hablar de series o de películas españolas y qué diferencias hay con respecto al cine norteamericano. Al final, si hacemos un programa de Nolan, sabemos que Nolan nunca va a escucharlo, y aunque tampoco creemos que Alex de la Iglesia vaya a oír nunca Raupop, sí que hay cierto peligro y no sé, ¿a ti te preocupa perder oportunidades laborales por hablar mal de cosas que no te han gustado? No creo que sea un peligro real, o sea, creo que sí que puede que haya una cierta tendencia en la crítica, sí que al menos a ser consciente de que es más probable al final, al ser crítica española, que la productora o los creadores o el director o el guionista lo vaya a leer. No sé si esto siempre tira por el hecho de que se vaya a hablar mejor del producto per se o simplemente que se sea más consciente de que viene del mismo país. En plan, creo que tanto a veces se le exige más, como puede ser en el caso de nuestro cine, o de cómo a veces se coloca también todo como un triunfo único sin contexto, que es un poco el caso de lo que vimos en octubre o en noviembre cuando se estrenaron todas estas, o la mayoría de estas series, Patria, Antidisturbios. Bueno, Veneno se había estrenado ya antes de la pandemia, pero fue en octubre cuando por fin pudieron encadenar más de un estreno seguido, porque se habían estrenado los dos primeros episodios separados por meses. Entonces como que había esta sensación de por fin la televisión española había llegado a un nivel adecuado, por fin se estaban haciendo series buenas en España sin tener en cuenta una historia previa y bueno, teniendo en cuenta
que se consideraba eso también porque muchísima gente de la industria cinematográfica tiraba para lo televisivo y entonces eso como que lo asociamos a una televisión mejor. Es verdad que es algo que también suele pasar en toda la crítica, pero sí es cierto que es muy difícil separar el hecho de hacer la crítica desde España con que la serie está propiamente así dicha. No sé, yo no creo que sea consciente de ello. ¿Tú a nivel personal? Creo que no, sí. Y te has ido por los cerros de Úbeda para hablar de la crítica en general. No, aquí tú no te autocensuras. La verdad, no estoy seguro. ¿Y te da miedo alguna vez? ¿Alguna vez has dejado de poner un tuit? Porque a lo mejor aquí en un podcast es más difícil, pero... Es probable, pero en general cada vez me da más pereza como expresar mi opinión públicamente sobre cosas, sobre todo porque las redes siempre al final como que se siente la necesidad de exponer las cosas de forma extrema, como todo es muy malo, todo es muy bueno. Entonces al final, pues como la mayoría de cosas me parece que suelen estar normal, como que muchas veces me da pereza. Entonces no sé si está asociado a eso, si se suman las dos cosas, en plan de bueno, ya que tampoco tengo nada interesante que decir, me ahorro buscarme un problema o algo, no sé. ¿Por qué? ¿Tú qué opinas? Pues yo la verdad es que a raíz de todos estos estrenos y de ver que no compartía el entusiasmo generalizado por muchos de ellos, he reflexionado bastante sobre eso y no he llegado a ninguna conclusión. O sea, me pasa lo mismo que a ti, me cuesta cada vez más opinar en redes, también porque me da más ansiedad, porque me agobia y por otro lado porque estoy intentando, o sea, hablar más de las cosas que me gustan y darle visibilidad a lo mejor a obras, autores que son menos conocidos, que gastar ese tiempo y energía en criticar cosas que bueno, que ya... Yo qué sé, que si no aporto nada, intento no decirlo, pero bueno, por otro lado tenemos un podcast que es un poco para quedarnos a gustos. Así que no sé, sí que es verdad que más que miedo a perder oportunidades laborales, que es como, ¿qué oportunidades laborales? Está el mercado fatal y es imposible entrar si no es por contactos o por suerte o por concurso. Me da más cosica porque habiendo trabajado como en la parte creativa, se valora más el esfuerzo, es como, joder, es que, pues sí, el guión de esta serie sí, me hace aguas... Pero al final eso también pasa no solamente con la producción española, ¿no? Sino con todo tipo de... Bueno, no sé, perdona, continúa. No, pasa con todo, sí, y me pasa con el cine en general, pero es verdad que con la española al final como que te queda más cerca, ¿no? Te da más pena, dices, joder, voy a criticar el trabajo de esta gente, Ya. Sí, en este aspecto no me ha gustado, pero hay mucho esfuerzo detrás, ¿no? O también pasa, pues cuando vimos El Mandaloriano, vimos luego el cómo se hizo y es como, joder, es que hay tanto cariño detrás, tanta gente currando que habrá capítulos que me habrán gustado menos, pero veo lo que han disfrutado, el mismo que le han puesto y como que te da un poquito de cosa. Pero al final ahí no te estás tú autocensurando de ninguna forma, ¿no? Simplemente estás cambiando un poco tu enfoque o estás usando tu experiencia vital para... ¿no? Sí, No sé. supongo que sí, que me veo más influida por eso. Veremos la autocensura que me hago o no a lo largo del podcast y qué opino de determinadas cosas. Porque también este año estoy como más cansada de todo, ¿sabes? Como me apetece más criticar las cosas, hablar mal, pero lo hago a un nivel... Lo hago también a un nivel muy personal. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos algo, yo digo verdaderas barrabasadas y no me corto ni un pelo a la hora de decir lo que pienso. Es verdad que luego en un podcast, pues entre que quieres quedar más de culta, quieres aportar algo al debate y no soltar la primera chorrada que se te ocurre, pues como que también, más que autocensurarme, me amoldo un poco al contexto. Pero bueno, veremos qué nos depara 2021 y... A ver qué serie se viene. ¿Sí? Y así podremos decidir si nos autocensuramos o no. Efectivamente, vamos a comprobarlo primero hablando de Patria, la serie de HBO basada en la novela que también lo petó de Fernando Aramburu. Desde que se anunció básicamente estaba en desarrollo, había sido uno de los estrenos más esperados. También trata un tema como es el de terrorismo de ETA en el País Vasco que levanta muchas heridas y que hace que la gente pues se ponga a la defensiva de antemano, vamos a decirlo de esta manera. Así que, Juan, ¿qué te ha parecido a ti Patria? Al final también había cierta expectación porque Patria es una serie que llevaba anunciada desde que estuvo muy de moda el libro, que es verdad que ya se fue un poco la fiebre, aunque no ha dejado de ser un bestseller en ningún momento.
pero como que ha habido como casi 3 años de que ya llegaba Patria, y se ha ido creando esa sensación de que iba a ser la primera, o la primera gran al menos, serie de HBO para España. Y como que no iba a estrenarse hasta que no fuera perfecta, hasta que no tuviera unos valores de producción perfectos y tal. Y no sé si exactamente por eso o por, bueno, también por muchos otros motivos, pero sí es verdad que yo diría que de estas, bueno, ahora luego hablaremos de 30 monedas, pero diría que de estas 3 primeras, o de estas 3 que formaron la tríada de octubre, desde luego la que menos me gustó, y diría que es casi la menos interesante o la que sobre todo más pierde fuelle. O sea, creo que una cosa que nos pasaba a los dos es que veíamos todos los episodios de Patria y sin tener exactamente, que si lo tiene fallos y podemos analizarlo y podemos hablar de cómo se desinfla y cómo se acobarda en ciertos temas y cómo rodea a otros y cómo pinta o cómo trata cada uno de los diferentes personajes de los diferentes bandos, pero realmente no era tanto que hubiera algo terrible o algo que concretamente pudiera señalar a partir de aquí me ha perdido el interés o eso, como pasaba en Antidisturbios. Patria era simplemente como que, bueno, que ahí estaba, en plan, y creo que va perdiendo un poco el interés, pero por acumulación. O sea, no creo que haya un momento exacto de la serie en el que se pierda el interés, dentro de que el último episodio al final te está montando un puzzle que tú ya has montado a poco que te veas la serie. Y si no has montado el puzzle exactamente, es verdad que en la escena, o sea, en el capítulo 8 te muestran algunas piezas que aún no te habían mostrado, pero esas piezas no son especialmente interesantes y además no las has montado porque te han mostrado fragmentos de forma tan desordenada que simplemente has pensado que esas dos escenas no venían juntas. Tampoco te cambia nada de la visión de la serie que esas dos escenas de repente la pongan juntas. Entonces, sí que es verdad que en cierto sentido, en primer lugar, creo que el rollo de puzzle que le da una cierta característica a la serie no está del todo bien utilizado, porque al final, si me estás contando desordenadas cosas, podrías usar más el formato episódico. O sea, si me estás contando desordenadas cosas, ese desorden tendrá algún sentido. Me podrías contar toda la vida de un personaje y luego toda la vida de otro personaje, o temática, en plan, todas las escenas de amor. Sin embargo, da la sensación de que las escenas tienen un orden lineal, luego están desordenadas y están organizadas ese desorden de forma totalmente arbitraria. El episodio 3 puede ir de todas las escenas de un personaje y de repente te meten 20 minutos de otro, sin una relación temática obvia, más allá de que todo es patria y terrorismo, y te da esa sensación de confusión y de, bueno, de que estoy viendo más trozos de 50 minutos que estoy viendo una serie que me esté hablando de algo, de una temática o de un... que a veces lo había, pero no de una forma continua. Creo que en ningún momento de una forma lo suficientemente clara. Estoy de acuerdo, pero no hemos introducido la serie, damos por hecho la verdad que todo el mundo más o menos sabe de qué va. Son dos familias en País Vasco que han sido afectadas por ETA de distinta manera, una porque han tenido un miembro de la familia que pertenece a ETA y otra porque ha sido una familia que ha sufrido una pérdida por culpa de ETA. Entonces, a raíz de estas dos familias se va construyendo toda la trama y todo el conflicto a lo largo de 8 episodios. Ha sido creada, basada en el libro, claro, por Aitor Gabilondo y está dirigida por Félix Vizcarret y por Óscar Pedraza. Ahora hablaremos de la dirección, pero el problema principal para mí, más allá de cuestiones con spoilers que la veremos, es lo que estás comentando, Juan, que no tiene problemas per se, pero mientras que empieza con cierto interés, te presenta a los personajes, tal, se va diluyendo todo esto al no saber mantener el interés. No porque no haya cliffhanger, sino pero ni siquiera el misterio principal lo juega como un misterio, lo juega como un misterio emocional, porque bueno, puedes intuir más o menos... Al final te está cuestionando, sí, la autoría de un asesinato, que tampoco en sí la autoría o importa, llega un momento en el que al final ha pasado, entonces eso es lo que afecta. Entonces ese misterio de whodunit como que no funciona en el final. Ni siquiera lo juega bien del todo, que es a lo que iba yo, que ni se atreve a ir por la intriga de quién ha matado al personaje principal que desata toda la acción, ni tampoco por el peso emocional exactamente, o sea, como que sí, pero no. Eso es un poco para mí la serie, ¿no? Sí, pero no. Un sí, pero no. Sí, al final, o sea, yo creo que no tiene nada terrible, o sea, creo que sí que hay gente que le ha sacado punta o gente que... Bueno, tiene una cosa terrible, ahora hablaré yo del gato. Pero me refiero que no tengo mucho que decir al respecto de lo terrible que puede resultar su reflejo de una sociedad o del pensamiento etarra, sino simplemente que creo que
llega un punto en el que no sabe mantener el interés, o al menos mi interés, y me da la sensación de que también un poco es la opinión generalizada, porque creo que es uno de los únicos casos en el que se ha desinflado un poco el hype. Sí. Y no por nada en concreto, de no me gustó nada el último episodio, odié la serie a partir de... sino simplemente que un poco se ha ido diluyendo la importancia de la serie. Creo que al final el libro te pueda gustar más o menos, pueda estar más en contra de él o no, como que sí que tiene cierto valor por sí mismo, y esto al final no ha parecido tener ese valor propio que parecía que iba a tener la primera serie de HBO, sino que ha acabado siendo un producto derivado de un producto de mucho éxito. En ese sentido, dos cosas. La primera, no me he leído el libro, pero sí que me da la sensación de que la serie adolece mucho de ser o de querer ser una adaptación muy fiel. Porque mientras que en un libro, en una novela, te puedes permitir más el ir y venir, el no tener capítulos tan temáticos, sobre todo si te lo están narrando distintos personajes, en la serie sí que es verdad que a veces sucedían las cosas de manera que te daba la sensación de que era arbitraria. Y mientras que algunas personas tenían una trama, bueno, personajes, muy relacionada con el conflicto principal, había otras cuya historia realmente no tenía nada que ver con todo lo demás. Ahora ya hablaremos de eso. Y el otro problema es un poco algo que Juan ha comentado otras veces, me ha comentado en persona, y es que la calidad de la serie, o sea, sí, está bien, es una producción de HBO, su cabecera lo deja claro, pero tampoco me parece que presente nada... No se distancia para nada a nivel de producción de cualquier serie que ahora mismo se pueda emitir en Antena 3 o en Telecinco. No es que sea mala, porque tiene buena calidad, es que la ficción ha avanzado mucho. Sin embargo, yo creo que sí que en todas las otras series que estamos hablando, también porque al final hay una autoría, como que sí que me parece eso, al final más autorales, incluso 30 monedas, es totalmente autoral y tiene momentos muy cinematográficos, muy impresionantes. Sin embargo, Patria, que repito, no es nada malo, es simplemente que creo que sí que es una intención de la serie ser muy cinematográfica, ser muy autoral y ser muy impresionante como primera serie de HBO. En mi opinión, lo que ha pasado es que HBO ha tardado tanto en estrenar esta serie en España, ha tardado tanto en pulirla, que para cuando se ha estrenado, lo que ella quería ser la revolución de la serie, ya lo ha hecho como mínimo Movistar. O al menos ya se ha hecho, ya se está haciendo en la 1, ya se está haciendo en Telecinco, en Antena 3, pero sobre todo es que te pones a mirar y no te digo que las series de Movistar sean todas mejores, pero sí que me parece que tienen esa factura que tú sueles buscar en HBO. No, y en televisión en abierto, a mí no me parece Patria que destaque por nada que no se pudiese haber emitido en televisión en abierto. Mientras que a lo mejor, pues, Antidisturbios o Veneno sí que es más difícil encontrártelo ahora mismo, ese tipo de propuestas en abierto. Creo que... O 30 monedas incluso. No, sí. Pero Patria no me parece que tenga eso. No es necesariamente negativo. Claro, no es nada negativo, absolutamente. Pero sí que es algo diferente a lo que yo esperaba, por lo menos. Y ahora vamos a hablar con spoilers un poco de la trama y de algunos asuntos. Para mí, uno de los problemas principales es el personaje de la hija de la protagonista, de Vittori, porque toda su historia tiene que ver con sus distintos romances. Y bueno, supongo que me quieren decir con eso que la pérdida de su padre, que es el personaje que muere al principio, por si alguien lo está escuchando a pesar de no haber visto la serie, pues le afecta y en su manera de relacionarse y cómo intenta escapar al principio pues a través del sexo, le va mal en sus relaciones personales, pero como que tampoco me lleva eso a nada, o sea, de repente está todo el drama familiar y está ahí follándose a uno, luego tiene un novio que pasa de su cara y le va a buscar, incluso nos dejan caer en varios momentos que tiene creo que un matrimonio, no recuerdo si estaba casada, que no le va bien, que su madre odia a su pareja, pero es que a él no le vemos hasta el último episodio. Él es, por cierto, el protagonista de Explota, y no lleva nada. Sí, como que no lleva nada. ¿No? Cada vez que aparece, de hecho hay un capítulo que parece que le dedican, pero es ella con sus historias de amor y es como, ¿por qué este personaje femenino de repente está aquí? ¿Sabes? Como se descuelga mucho del resto, incluso el conflicto de no, me quedo aquí porque mi madre está enferma, tampoco va a nada, o la parte más interesante que es que ella quiere ir a prisión a hablar con un preso de ETA a través de un programa que han puesto en marcha para acercar pues eso, a personas que han sido afectadas por ese terrorismo con presos que se arrepienten y la madre no quiere. Ahí hay un conflicto interesante, pero más allá de una conversación no va a ninguna parte. Y no sé, me da pena eso porque creo que es algo que sucede en bastantes ocasiones, como que hay una intención de hablar de cosas, pero ya está, se queda en una intención.
Lo demás que sucede es muy repetitivo. Nos pasa lo mismo con el personaje de Miren, que es como la antagonista de Vittori. Es un personaje que se muestran tanto en mostrárnoslo como gentuza, que cuando te quieren dar incluso un momento de redención hacia ella, te da igual y no te lo crees. Sí, e incluso el hijo por ejemplo, escritor gay, que al final es una trama que se queda totalmente descolgada, que ni siquiera cierra con lo que se contaba en el libro, que por lo visto como que vemos su boda y tal, que por lo visto también en el libro está escrito de aquella manera este personaje, pero bueno, como que en la serie parece darse toda la importancia, contarle toda su historia y de repente desaparece o se volatiliza. Bueno, lo último que vemos de él, de hecho, es una conversación con su hermano, que su hermano le dice maricón y se va. Sí, la de la cárcel. Sí, es como, bueno... También el hijo de Tarra como que es un personaje en el que no se profundiza, no... Te tiene que dar pena al final porque ha cometido el error y él se arrepiente, pero tampoco vemos exactamente que eso se le haya pasado por la cabeza. Bueno, también esto sé que es problema mío porque a mí es lo que me interesaba, ver cómo se radicaliza a las personas en base a una ideología. Me hubiese gustado ver más de eso y la serie y el libro supongo que tampoco van de eso. Entonces, bueno, eso entiendo que es algo que es un gusto personal. Pero no veo que el personaje esté tratado con la profundidad que debería, y eso que el actor lo hace muy bien, que tiene carisma. Tiene carisma, perdón, estoy vocalizando hoy fatal. Y nada, y por terminar, porque tampoco nos queremos enrollar mucho, yo quiero comentar lo del gato, que es que en el último capítulo, que me parece con diferencia el peor, porque como que intenta jugar a puzzle a todos los flashbacks que hemos visto antes, reconstruirlos de la manera en la que sucedieron, y lo único que consiga es aburrirte, porque es como, esto ya lo he visto 20 veces, la escena de la muerte es que la he visto en todos los capítulos, no me interesa ver esto, no hay ningún misterio en quién le mató, es que no me importa. Entonces se hace un poco pesado, ¿no? Nos sucedió a los dos. Sí. Pero bueno, el caso, que en este último capítulo como que se empiezan a cerrar tramas y Vittori tenía un gato, que le hemos visto muy poco, la verdad, una pena, porque estaba guay. Y como que en su casa, ¿dónde estaba viviendo? En San Sebastián, Sí. En San Sebastián, pues se asoma al balcón y dice, uy, ¿dónde estará el gato? Como, señora, vivo estoy en un octavo, ¿cómo que dónde estará el gato? Así que, pues, decide coger el platito de comida y de bebida del gato, tirarlo a la basura y olvidarse del tema y mudarse al pueblo. Que por lo visto en el libro pasan como semanas o bastantes días mientras que está esperando que llegue el gato y tal, y al final pues se decide que no. Claro, como que se lo toma más como una señal del gato desaparecido y tal, que tampoco parece que le importe mucho en el libro, pero bueno. Y aquí lo peor no es solo eso, sino que la hija llega y se encuentra al gato muerto en el suelo y lo mira y dice, ¡ay! Y no le dice nada a su madre, es como, por favor, ¿cómo voy a sentir empatía en el último capítulo por esta gente? Es que no lo consiguen. Conmigo, desde luego, así no. Bueno, pues la siguiente serie se estrenó el 16 de octubre para Movistar Plus y constaba de 6 episodios y era la nueva serie de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, Antidisturbios. Y Antidisturbios pues también es un caso muy curioso porque es una serie que cuando se anunció que estaba en producción y tal, como que hubo cierto revuelo por el tema que iba a tratar y porque iba a ser un blanqueamiento de la policía y tal. Esto me parece muy curioso porque es una serie a la que le salió mucho cuestionamiento cuando se estrenó, que luego cuando se anunció, y luego cuando se estrenó me da la sensación de que tampoco era tanto blanqueamiento de la policía, pero por otra parte sí lo era, y como que en ese momento ya, como la serie había gustado, no hubo ningún tipo de debate, o al menos no de esa forma, en plan, como que nadie estaba cuestionándose si la serie hacía esto o no, o al menos no desde la misma forma que se había hecho con el anuncio. Eso me parece muy curioso porque me da la sensación de que al final es un poco lo que habíamos hablado antes, de que las redes incitan a la opinión con la menor cantidad de información posible. Cuando está toda la información al alcance, o sea, cuando puedes ver la serie entera y de verdad opinar sobre si la serie en sí, qué mensaje está transmitiendo sobre la policía, o sobre el escuadrón de antidisturbios, o sobre estos personajes en concreto, y creo que es un debate interesante del que podemos hablar ahora. O sea, cuando todas las cartas están sobre la mesa, como que el debate deja de interesar porque empieza a ser relevante, o al menos se puede opinar con datos. Sin embargo, cuando la información disponible es tan breve, simplemente se va a hacer una serie en España sobre antidisturbios. Tú le puedes aplicar a eso todo. Entonces le puedes aplicar todos tus fetiches y fobias, por decirlo de alguna forma. Y el debate es eterno, ¿sabes? Me da esa sensación, es uno de los casos con lo que lo he visto más obvio, porque me da la sensación de que es una serie de la que es una serie que ha gustado mucho, de la que se ha hablado mucho, pero de la que se habló mucho más a nivel ético antes de su estreno que después de su estreno. Cuando creo que es una serie que precisamente se deja llevar por una falta de pensamiento crítico. O sea, una serie que se anuncia como una serie de antidisturbios. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de eso. A mí Antidisturbios me parece que a nivel técnico,
a nivel formal es una burrada, y especialmente, y esto es una cosa que ya se comentó muchísimo en su momento, el primer capítulo, el piloto, es buenísimo. Es un capítulo con un concepto llevado al extremo, que ese concepto es en plan que tú vas a ver un desalojo, un desahucio violento y que acaba en desgracia desde el punto de vista de un antidisturbio, con cámara en mano. O sea, es un episodio totalmente diferente en formato al resto de capítulos. Entonces, en ese sentido, funciona perfectamente. Y la serie consigue mantener ese interés, ese tono y esa calidad técnica. Precisamente yo quiero hacer un inciso en esto porque creo que ese es uno de los problemas que ha nublado el debate que decías. Al tener planos secuencias que la gente se vuelve loca, hace que te dé más igual el tema que está tratando, ¿no? Como que eso se queda en un segundo plano. Es como, sí, bueno, a lo mejor está blanqueando a la policía, pero ¿has visto tú qué guapo la escena esta? Claro, pero del Vicente Calderón? eso precisamente me hace pensar que hay muy poca percepción, quiero decir, porque cuando anunciaban que iban a hacer una serie de antidisturbios, ya anunciaban que iba a ser una serie de antidisturbios hecha por Rodrigo Sorogoyen y por Isabel Peña. Bueno, son una gente que han hecho El corto de madre, que han hecho El reino, que han hecho Que Dios nos perdone. Quiero decir, sabes que tienen unas facultades técnicas y unas cualidades a la hora de contar una historia que van a hacerla atractiva. O sea, el debate no puede caerse en el momento en el que unas personas que saben hacer cine, que saben narrar, hacen cine y saben narrar. O sea, el debate sigue vivo. Hacen series y saben Estoy narrar. de acuerdo, para mí ¿sabes? es uno de los en mayores ese sentido, problemas. es en plan como, bueno, el hecho de que la serie fuera a ser buena era una posibilidad muy grande, porque te puede gustar menos o más Sorogoyen o Peña, o pueden no soportar lo que hacen, pero está claro que hacen productos de una calidad o que gustan académicamente. Entonces, Antidisturbio va a ser buena en ese punto. Otra cosa es cómo fueran a tratar el tema. Y yo creo que trata el tema de una forma un poco cobarde, en el sentido de que de alguna forma la serie se sale con la suya haciendo que no vaya a Antidisturbios. Y esto se va haciendo cada vez más evidente según pasan los 6 episodios, que no pierden calidad en sí, aunque es verdad que hay algunos recursos un tanto baratos en la trama de ella, en la trama del personaje de Vicky Luengo. Hay algunos recursos muy baratos, pero aún así te están vendiendo la serie, el producto. Sin embargo, te das cuenta de que cada vez más te están alejando del tema central, y que de repente te estás viendo en un misterio, porque la serie empieza como en un misterio. La serie empieza con una incógnita, que es son estos antidisturbios criminales, y un poco también si es el trabajo de los antidisturbios ser criminales. Sí, la y pregunta sin embargo, que lanza. No la acaba resolviendo, sino que acaba convirtiéndose, o en nuestra opinión no la acaba resolviendo, sino que acaba convirtiéndose en un entramado político sobre la corrupción, que acaba un poco relegando la culpa hacia la corrupción política, lo cual es interesante, pero no deja de ser echar balones afuera. En El reino también se echaban balones afuera de alguna forma, pero todo quedaba dentro de la corrupción política. O sea, estaban hablando de la corrupción política, la protagonizaba la serie un político corrupto, y de alguna forma todo quedaba. Aquí, sin embargo, la serie va sobre los antidisturbios, pero acabas diciendo algo así como, sí, bueno, pero los antidisturbios al final son solamente una pieza de una sociedad rota. Un sistema. Vale, pero ¿qué tienes que decirme sobre los antidisturbios? Entonces, ¿estás justificando que existan los antidisturbios? Porque puede ser una opinión. O sea, quiero decir, el problema de la serie es que creo que quiere hacer una serie sobre antidisturbios, o sea, quiere marcarse esa medallita. Y repito, la serie a mí me gustó bastante. Me parece que está bien, me parece que a todos los niveles técnicos está bien. Pero creo que se quiere marcar la medallita de atreverse a hablar de este tema, del que nadie se está atreviendo a hablar, atreverse a hablar de antidisturbios. Pero en realidad no lo hace. En realidad no se atreve a decir ni los antidisturbios no deberían existir como fuerza del Estado, ni los antidisturbios hacen un buen trabajo, son necesarios, y aunque estén corruptos, aunque haya gente mala o gente que usa la violencia en antidisturbios, es un organismo necesario sin el que no podríamos existir como sociedad. No se atreve a ningún barco, y yo creo que sería preferible, bueno, no lo sé, evidentemente le habrían llovido más palos, pero sería preferible que tirase por un lado, o sea, que presentase una tesis sobre el tema del que quiere hablar, que simplemente se saliera con un poco vivimos en una sociedad. Sí, pero sí que creo que hay una tesis, que al final es excusar un poco el comportamiento de estos antidisturbios porque son peones. Es como las películas de cine bélico que te dicen la guerra es muy mala, los soldados son víctimas de la guerra, como ya, pero a nivel individual tenemos responsabilidades y debemos hacernos cargo de nuestras acciones. Entonces,
Mientras que el primer episodio consigue transmitirte todo ese agobio, y creo que a nivel técnico y a nivel de dirección, que también está Borja Soler en la dirección, está muy bien. Y a mí me daba mucha ansiedad, conseguía meterme en esa atmósfera, pero luego todo eso, al tratar de una trama de corrupción mayor, que al final es el tema de la serie, la corrupción, cómo nos corrompemos, creo que queda, como dices tú, que es como es echar balones fuera, es no atreverse a tener ese debate profundo que plantea al principio con una cuestión tan bestia como una muerte. Una muerte culpa de un desahucio, que también el tema del desahucio es interesante. Al final vemos cómo están quitando la casa a una familia súper pobre, cómo eso hace que un inmigrante ilegal muera. Hay muchos temas muy importantes que se ponen sobre la mesa desde el principio y que luego, si se resuelven, lo hacen de manera terrible. Y aquí yo ya quiero entrar un poco en los spoilers. Y entiendo también, volviendo un poco a lo que decía Patria, que mis expectativas juegan en contra, porque esto comentándolo con amigas me decían, no, pero bueno, es que la serie no va de eso. Es como, ya, la serie no va de los antidisturbios, pues no la llames antidisturbios, te quiero decir. No la vendas como una serie que va a hablar de antidisturbios si eso no es tu único objetivo. Y me da pena porque creo que cuando de verdad funciona es cuando ellos son los protagonistas. El primer capítulo funciona estupendamente, cuando ellos discuten y se ven en la tesitura de decidir qué hacer, a quién apoyar. Es muy interesante. De hecho, en el 6º capítulo creo que era, hay una escena en un restaurante. Sí, bueno, el último capítulo, la escena está... Sí, claro, el último. Que es brutal. Cómo actúan ellos, la testosterona que se respira en el ambiente. Creo que cómo están escritos y representados estos policías es espectacular. Y me da pena que no vaya en esa línea todo el tiempo. Y me da rabia también que caiga en cosas machistas y rancias, como el personaje de Vicky Longo está escrito de una manera que en fin, que en sus acciones no la veo justificación por ningún lado. O sea, eso de tener 2 capítulos distintos en los que ve fotos en Facebook de los abdominales de un antidisturbios me parece como muy fuera de un personaje, que lo que la mueve es la ambición. Así que no sé. Entiendo que tiene grandes aciertos y hay cosas que me gustan y luego hay cosas que me cabrean mucho, como el final, ese final en el que vemos, no me acuerdo cómo se llama, pero es el policía personaje que interpreta Raúl Arévalo, que está viendo a unos inmigrantes en la playa siendo felices. Bueno, creo que son inmigrantes, pero te da la sensación de que lo son. El caso es que son personas negras y él se acuerda del inmigrante muerto y es una escena como que parece sacada de un culebrón alemán de los que te echan en Antena 3 los domingos. Como, ¿qué es esto? Descubriendo que los negros son personas. Claro, o sea, es muy bochornoso. Es como, ahora te acuerdas de que esto empezó con la muerte. Sobre todo porque es una escena que tampoco te dice nada sobre el personaje, ni es súper barata. O sea, quiero decir, no está justificado de ninguna forma y no es necesario, sobre todo, que ese personaje tenga ninguna revelación viendo a esa persona negra porque, para empezar, no es un idiota. No. ¿Sabes? En plan, si se da cuenta de eso en ese momento, es un idiota. En plan, es que tampoco tiene ningún tipo de interacción con esta persona más allá de verla. La mira a lo lejos y cómo está montada y todo, no sé. Me cabreó, la verdad. Es el tipo de cosa que digo, joder, ¿sabes? Te puedo perdonar muchas otras cuestiones que no te atrevas a sobre todo tocar porque el has sacado tema. la serie, ya ves cerrando. Sí. No la cagué al final. Pero bueno, en fin, que o sea, la serie me ha gustado y creo que tiene grandes méritos y ya está. Lo que pasa es que también hay otras cosas pues que no me gustan nada. Así que vamos a la siguiente serie, que es Veneno, la ficción de A3 Media Player de los Javis, que va sobre la vida pues de Cristina Veneno, icono de la televisión de los 90 en España. Mírame bien a la cara y dime, mírame. La serie para la plataforma que en un futuro nos dará el reboot de Los Hombres de Paco. Veneno, pues la verdad es que yo diría que, al menos para mí, la mejor con diferencia de estas. Dentro de que también tiene algunos fallos que luego va puliendo. O sea, me parece que los primeros 2 capítulos, no sé si porque el primero es el primero y el segundo se emitió como especial del Día del Orgullo y tal, a lo mejor me da la sensación de que se intentó dar ese enfoque de capítulo especial que tienen este discurso mirando a cámara, los 2 capítulos, que al ser los 2 primeros daba la sensación, una moraleja final, daba la sensación de que iba a ser el tono de la serie y era como, joder, qué rabia, sobre todo porque el segundo al final tiene un toque así como muy al modo variano, un capítulo muy guay, era el capítulo de Veneno en el pueblo, de chica y tal.
Es un capítulo que funciona muy, muy, muy bien. Además, es una cosa que me gusta muchísimo, muchísimo de esta serie y que no tiene ninguna otra. A lo mejor tiene un poco 30 monedas, pero 30 monedas me funciona mucho menos. Pero es lo episódica que es para bien. O sea, es una serie como a mí me gustan las series. Porque te la puedes ver del tirón si quieres, pero que tenga un cierto sentido episódico. Y en este sentido, no solamente te cuenta las cosas desordenadas, sino que te las cuenta interesantemente desordenadas. Al final, en el primer capítulo te muestran un poco la historia de Veneno que ya conoces desde el punto de vista externo y luego te empiezan a contar toda la historia de Cristina desde el principio. Hasta llegar, o sea, en el momento en el que la narración de Cristina vuelva a encajarse con el piloto, creo que es el episodio 5 o así, cuando está con todo el Pepe Navarro y tal. Pero aquí sí que me funciona sobre todo porque cada capítulo puede estar más de acuerdo o menos con su tesis, pero tiene primero una narrativa, tanto interna como externa, o sea, tanto como la historia de la biógrafa como la historia de Veneno, se van retroalimentando y siempre hay una narrativa que te lleva del punto A al punto B con una tesis en cada capítulo. Y eso es una cosa que me gusta mucho. Que las series no sean simplemente pues soltarte 8 horas de contenido y cortar en el momento en el que toca, que se ha acabado una hora y que te toca ya poner el siguiente, sino que hay un pensamiento puesto en cómo se divide esa narrativa. Luego, aparte, creo que todas y todos y los intérpretes están genial. Me parece que es una cosa que suelen hacer muy bien los Javi, darle naturalidad y desparpajo a su casting. Y aquí, desde luego, funciona mucho mejor. O sea, funciona aún mejor porque Paquita Salas, al final, en su gran mayoría, es una comedia esperpéntica. Y Veneno, dentro de que también tiene algo de comedia esperpéntica, va oscilando por muchísimos más tonos que Paquita Salas. Entonces, el hecho de que aquí funcione aún más lo que en Paquita Salas ya funciona genial, lo refuerza más, en mi opinión. Sí, Veneno es una serie que está hecha con corazón, con ternura y con mucha admiración, y creo que eso es una cosa que saben transmitir muy bien porque consigue emocionarte de manera genuina. A mí por lo menos, o sea, sin duda la que más me ha gustado de todas, y yo he llegado a llorar, me he reído con la serie, ha conectado muy bien conmigo y creo que eso, pues sí, a los Javis se les da bien, la verdad. O sea, podemos decir lo que queramos de ellos, como que está muy feo que se vayan de los premios porque no les den el premio a su serie. O sea, está mal, es una falta de respeto a sus compañeros de profesión. Pero, joder, ¿sabes? Hacen las cosas bien. Como que te da hasta rabia. Dices, joder, es que han hecho una cosa muy buena. Me parece muy interesante también, a nivel ya más allá de la ficción, lo que han hecho por acercar un icono y reivindicarlo. Porque para quienes somos más ajenos a lo mejor a la prensa rosa o no vivimos esto tan de manera activa en directo, porque éramos pequeños en aquel momento, es importante ver el poder que tuvo Cristina para hablar de temas de los que no se estaban hablando, como de la identidad de género y de la violencia que había sufrido ella a lo largo de su vida por ser una mujer trans. Entonces, reivindicar a estos referentes que están tan ocultos, que están muchas veces vapuleados por pertenecer al mundo del corazón, me parece algo no solo valiente en cierto sentido, sino necesario. Y yo agradezco que me hayan abierto los ojos con cosas que ni me había cuestionado o que tenía cierto elitismo cultural que me impedían verlo. Y no sé, poco más que añadir a lo que has dicho, Juan, es que están todas las intérpretes geniales. Además creo que está muy bien caracterizada, no solo una cuestión de actuación, sino que la caracterización es muy buena, cómo juegan con las distintas épocas, también le dan una estética personal, como la primera aparición de Cristina es como ver una figura divina. Tiene una imaginería que me gusta mucho y que creo que está muy aprovechada. Y luego algo que para mí lastraba un poco a Paquita Salas, y que era la sucesión de cameos y de guiños a la cultura popular, que si no los entiendes sientes que te estás perdiendo algo. Aquí hay muchísimas referencias, hay muchísimos cameos, algunos incluso de segundos, como pasa con Lala Chus, que sale en una escena cayéndose, pero da igual si no los entiendes. O sea, no te resta al visionado, sino que además es enriquecedor. Pues dices, pues a lo mejor no tengo claro quién era Pepe Navarro, pues lo investigas luego. Y tampoco pasa nada si no pillas el cameo de el verdadero Pepe Navarro al final, echando al actor que hace de él. Así que eso me ha gustado, porque iba con un poco de miedo por sentirme fuera, pero no ha conseguido expulsarme en ningún momento. Yo, por simplemente, ya que hemos comentado algunas cosas negativas de otra serie y de esta no, con spoiler,
odié con toda mi alma. O sea, no lo odié, pero me sacó muchísimo. Me dio rabia porque toda la serie me había tenido cogido de la mano y me sacó muchísimo el final homenaje que dicen los Javi a Big Fish. Me parece una de estas cosas, o sea, Sí. vergonzosa. Me parece homenaje igual que el Ministerio del Tiempo era un homenaje a lo de Cervantes. En fin, ahí lo voy a dejar. Pero que os hemos pillado, mamada. Sobre todo porque me parece que en un homenaje tiene que haber algún tipo de subversión. Y ahí no, o añadir. cambio añadido. Sí. Al final, el personaje de Veneno se parece tanto al personaje del padre de Big Fish, en el sentido de que es un cuentacuentos, de que lo que está diciendo, que es que la escena tiene el mismo significado. Entonces, Ya, y que también es una escena que le falta potencia. Cómo está montada, cómo está rodada, como que tampoco me interesa lo suficiente como para que dure tanto. Es verdad que deja un sabor así un poquito de... ¡Uy! casi. ¡Qué pena! Sí. Y además me está emocionando porque al final es una serie que me ha emocionado, a la que he seguido y de repente aparecen todos estos personajes que me han importado y me han seguido. Y sin embargo estoy como todo el rato viendo el cartón piedra, que es una cosa que ha pasado en esta serie con otras personas que han visto todo el tiempo el cartón piedra. A mí sin embargo me da coraje porque llevaba 6 capítulos sin ver en ningún momento el cartón piedra, sin sacarme en ningún momento. Era como, ¡ay! La última. Sí da rabia. A ver, también hemos puesto otras pegas que son los momentos, esto del final del primer y segundo Sí, por capítulo. eso. Esos son De tres moraleja, momentos. de mirar a cámara. Y luego otra cosa que también nos sacó a los dos, no me acuerdo qué capítulo era, en el del cantautor que aparece... Ah, sí, eso en el 5. Que es un capítulo, por otra parte, buenísimo, Sí. pero que tiene esa escena Parece Nacho Vigalondo. interpretando al cantautor Juan Antonio Canta y su escena climática, bueno, la escena de su suicidio, ya hemos dicho que veníamos con el Sí, pollo sí, delante, spoiler, veníamos spoiler. picaditos, me parece que roza, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona real. Es una escena muy obvia para empezar, pero sobre todo, lo obvio no me molesta, menos en una serie como Veneno, me molesta el exploitation. Creo Sí. que hay un cierto morbo a la hora de ver, y creo que precisamente una serie que intenta reivindicar los y las freaks de televisión, mostrar de esa forma a este hombre que lo único que quede, que lo único que nos impacte de él sea su muerte, dentro de que forma parte de la tesis del episodio y que funcione. Pero regodearse en él suicidándose me parece innecesario. Me parece, o sea, como que lo vi y yo me puso mal cuerpo, y no en el sentido en el que creo que la serie quería, sino mal cuerpo en el sentido de esto lo podíais haber evitado, porque un poco se carga la bondad de la serie. Sí, convierten en un Ser tan videoclip vulgar. el suicidio de una persona. Es una escena más larga que forma parte del clímax y a mí también me hizo sentir muy incómoda. Creo que no lo hicieron con el tacto que deberían y sobre todo con el tacto que estaban haciendo el resto de cosas. Además, para quienes pues no teníamos bastante conocimiento de este señor, como que la única imagen que nos queda de él es que sí, que hizo la canción de Un limón, medio limón y que se suicidó. Entonces me da mucha pena porque creo que no funciona como homenaje y creo que al hablar de suicidio hay que tener más cuidado. Pero bueno, por lo demás Sí, hemos muy bien. dicho que está guay la serie, nos ha gustado. Está flamita. Y tenemos también 30 monedas, que es la serie de Alex de la Iglesia, que acabó hace nada, que lleva emitiéndose en HBO España desde noviembre y que nos lleva al pueblo de Pedraza para contarnos esta especie de partida de rol satánica, por así decirlo. O sea, esto tiene sentido porque Alex de la Iglesia ha dicho algo que a mí me hizo mucha gracia, la verdad, que su serie no es una película de en varias horas que se divide en capítulos, sino una partida de rol. Claro, en plan, 8 partidas de rol. Y de hecho, Bueno, una campaña de rol. tiene mucho sentido y está desde luego estructurada de esa forma. Yo de 30 monedas es un caso como el que habíamos hablado antes, en el que no es tanto que me quiera... O sea, 30 monedas a mí no me ha gustado. Pero no es tanto que me quiera callar porque sea española o porque me dé... Sino porque me da la sensación de que si no me ha gustado, en parte puede ser porque yo no he entrado en la propuesta. Me da la sensación de que he visto a mucha gente disfrutar con ella y como que me da algo de rabia estropear eso. Desde luego lo que sí quiero decir es que me parece sorprendente que en España no haya entrado para nada la propuesta, una propuesta que hemos defendido muchísimo desde Raw Pop Entertainment, que era Territorio Lovecraft, Sí. porque me parece Lo mismo, pero bien. que 30 monedas tiene todos los achaques positivos y negativos que se le podían atribuir a Territorio Lovecraft sin ningún tipo de fondo, el fondo racial que tiene Territorio Lovecraft, que tampoco lo necesita 30 monedas, evidentemente. Tampoco vamos a decir ahora que 30 monedas sea peor porque no trata el tema racial, porque menos mal que la Iglesia no ha tratado. Sino, me refiero, simplemente hay un ejercicio de género
por ejercicio de género, lo cual no es exactamente negativo, pero sí que me da la sensación de que en muchos momentos en 30 monedas simplemente hay una intención de mostrar cosas guapas sin tener una estructura clara. O sea, me da la sensación de que los personajes no están bien definidos. Están guay, o sea, hay personajes que están guay. El padre Vergara es un dibujo, un concepto, un boceto de personaje guay. Me parece que son planos que ves de un personaje que están guay. Pero que luego a la hora de tú seguir una serie son retazos. Y sobre todo que estás siguiendo la serie y es complicadísimo asumir una vez tras otra todo lo que está pasando, en el sentido de que, lo comentábamos muchísimo, llega un momento en que han pasado 6 capítulos y en los 6 capítulos han pasado tales barrabasadas, o sea, empezando porque en el primer capítulo hay un bebé gigante araña que se carga a medio pueblo y que está acampando a sus anchas por ahí. Spoilers. Y aún así, dentro de que ese nivel lo mantienen durante toda la serie, en el sexto capítulo todavía prácticamente todo el pueblo no sabe nada de que existan hechos sobrenaturales, y los pocos protagonistas que lo están como convenciéndose de que quieren vivir una vida normal, lo cual lo podría entender dentro de unos límites, pero hay un momento en el que es como, chicos, espabilados, porque es que, en fin, nada, cosas. Dilo, Juan, dilo. Los personajes son idiotas. O sea, no he visto protagonistas más imbéciles en muchísimo tiempo. Y esto no es algo necesariamente malo, ¿eh? Yo digo que la serie no me ha gustado porque tiene muchos fallos, pero la verdad es que me lo he pasado. O sea, nos hemos echado unas risas. Sí, sí. Y entonces, no sé, o sea, me da pena porque, igual que en Territorio Lovecraft entré muchísimo, me da mucha rabia no haber entrado aquí como otra gente, pero también por ese mismo motivo, por toda la peña que me intentó a mí estropear la diversión con mi serie del momento, pues voy a venir yo aquí a meter el dedo en la llaga en la suya, y esto va por ti, Alberto Corona. Pero bueno, no sé, 30 monedas tiene cosas muy guays y tiene conceptos muy interesantes. O sea, el concepto del padre Vergara, que es un personaje de cómic. Cuando decías tú que era un dibujo, te referías a un trazo, pero es que para mí es un dibujito. Y eso está muy guay. Y todo el rollo de las 30 monedas, de Judas, es muy interesante. Y hay imágenes que me encantan. La misa negra, no sé, está chulo. Pero creo que en cierto sentido sí que se nota que no hay un tema, y ya no solo un tema claro, sino que me da la sensación de que no sabían muy bien a dónde iban cuando estaban haciendo la serie, porque bueno, en fin, no tienes que hablar de algo concreto para hacer una buena obra. Puedes disfrutar perfectamente sin tratar temas profundos o sin hablar de nada. No lo sé, la verdad es que lo estoy diciendo y creo que no, que sí que es necesario hablar de cosas, que todas las buenas ficciones hablan de No algo, sé, aunque yo creo sea... que... Es que aquí es verdad que no habla de nada. te habla de celos, te habla del amor entre ellos, pero no te está hablando de eso. O sea, está todo muy mal construido y los personajes no actúan de una manera natural para mí. Llegamos a teorizar que lo que Alex de la Iglesia dijo de la campaña de Dragones y Mazmorras es porque se juntaba con Jorge Guerrica Echevarría, el otro guionista, y lanzaban dados para decidir qué iban a hacer los personajes ese día. Porque de verdad que llega un punto en el que es como, hostia, por favor, no tenéis 2 dedos de frente. Y eso es algo que al final lastra muchísimo. El disfrute de la serie para mí es como, vale, sí, está este señor con 2 pistolas con balas que ha bendecido con agua bendita y mola. Pero, ¿y qué? ¿Qué es lo que quiere hacer este hombre? ¿Por qué se ha ido a la Guerra Santa? Seguimos con todos los spoilers, ¿eh? ¿Por qué se ha ido a hacer la Guerra Santa Siria? ¿Por qué hay 2 capítulos de este hombre que se va a mitad de una guerra porque le dicen que el demonio no le va a encontrar? Es como si en el último capítulo se mete en una trampilla de madera y están encerrados en el polo y el demonio no lo encuentra ahí. Es que no tiene mucha coherencia interna. Entonces, el resumen de 30 monedas es... Que Alex de la Iglesia debería aprender a escribir personajes femeninos. Bueno, Alex y Jorge, los dos. Porque, joder, el personaje de Elena, que está súper bien interpretado por Megan Montaner, es interesante, tiene cosas guays, pero al final el último capítulo se lo pasa entera desmayada, a punto de morirse, no hace absolutamente nada, cuando ella ha sido la que ha llevado la acción al principio y la única más o menos coherente que decía, en este pueblo pasan cosas raras. Y el final solo queda en que me mola Miguel Ángel Silvestre, pero me follo al de Vox que tiene caballos y me voy con él, pero el cura se quiere acostar conmigo porque estoy buena. Entonces me da mucha rabia que la acaben reduciendo a eso y que el otro personaje femenino tocho sea el de la mujer del alcalde, que está interpretado por Macarena Gómez, y que solo mole al final. O sea, es una señora que está comida de celos, que está de la olla, cuyo objetivo es, pues no sé, ser la mala guay del pueblo y llevarse mal con las 3 marujas, que ese es Radio Patio versión Pedraza, que está gracioso, pero tampoco va a ninguna parte. Entonces, le podría perdonar muchas cosas, pero a estas alturas de la vida, no. ¿Tu Pues conclusión? Sí. Pues yo estoy contigo. Pues muy bien. Vamos a hablar de Memoria de Idun. No quiero seguir despoticando sobre 30 monedas porque todavía queremos hablar. Memoria de Idun. Mi única frase es Cristara. Hasta mañana.
La verdad es que no hay mucho más que decir, salvo que me da mucha pena, de verdad. Que no vayamos a poder ver grandes momentos de... O sea, la serie es malísima, pero las risas que se han perdido como lágrimas en la lluvia A ver. para los segundo y tercer libro, ¿qué? La serie es mala, pero el momento de Cristal es tal y como yo me lo imaginaba en los libros. La canción han conseguido que suene a Linkin Park. O sea, ver ese episodio, ese primer episodio de la segunda temporada, de verdad fue retrotraerme a mi adolescencia. Luego todo lo demás es como, pues está divertido el salseo, pero en el tercer capítulo en el que Kirtas y Victoria hablan en la casa de ella de lo mismo, y la tercera vez que su padre le dice, por favor, deja la música, como que piensas, a lo mejor esto no era tan bueno como yo lo recordaba, ¿eh? Cristal. La serie es mala, pero peor es que no existe. Vale, ya está, sí. O sea, es que esa es la conclusión. Nos han privado de grandes risas y mira, Laura Gallego, ya que no eres capaz de meter diversidad, al menos deja que nos riamos, porque quiere follarse el dragón a un dragón de madera, por favor. Not your home, not your world, not the place where you should be. Ya para despedirnos, pues lo de siempre, recordamos nuestras redes sociales, @rau con 2W podcast en Twitter y en Instagram. Esta vez la novedad es que, bueno, en Twitter todavía no hemos vuelto, pero en Instagram sí, hemos decidido ir subiendo pequeñas reseñas de las cosas que vamos leyendo a lo largo del año, un poco para recomendar, pues a lo mejor aquellas obras que se pueden pasar más por alto, que no es el caso ahora mismo porque vamos a hablar de cosas muy conocidas, y también un poco yo en lo personal para obligarme a tener una constancia con algo y como para forzarme un poco más a leer, porque es algo que he echado de menos en 2020, un año que me dejó frito el cerebro, y creo que esto puede ser un buen empuje, pues, y si queréis comentar las cositas conmigo, pues yo os invito a ello, porque la verdad es que es lo que más me gusta de esto. Sí, vamos a estar también subiendo reviews de cómics y cosas que veamos, así que vamos a intentar mantenernos un poco vivos. Sí. Dentro de que somos dinosaurios extintos. Poco más, no vamos a decir de qué va a ser el próximo programa ni cuándo va a ser, porque la verdad es que no lo sabemos. Así que con esa incógnita os dejamos y nos despedimos. Hasta luego, Dino Dino. Hasta luego, niños. Ignoring the facts of dinosaurs.